Mientras mi marido disfrutaba de días soleados con su amante en Hawái, yo enfrentaba una jornada doble en 2 trabajos, creyendo que estábamos construyendo juntos el sueño de nuestra casa. Cuando me casé con Hugo, lo hice creyendo en cada palabra que dijo en el altar. En la salud y en la enfermedad, en la alegría y en la tristeza. Él me miró a los ojos cuando lo repitió, y yo juré que estaba siendo sincero. No entré en ese matrimonio para jugar a ser esposa. Entré para construir. Ladrillo por ladrillo. Con amor, pero también con esfuerzo. Y de esfuerzo, yo entendía. Mientras él trabajaba como ingeniero en una constructora allí en Valencia, con salario fijo, hora de almuerzo marcada y fines de semana libres, yo pasaba el día corriendo de un lado para otro. Por la mañana temprano, en la recepción de una clínica odontológica. Después del almuerzo, apenas me daba tiempo de respirar, ya estaba uniformada en la caja de un supermercado que cerraba tarde. Vivía contando minutos, ajustando autobuses, pidiendo favores a compañeras para que cubrieran 5 minutos de retraso. Cada día era una nueva gimnasia. No era vanidad, ni una ambición desmedida. Era nuestro plan, la casa propia. Hugo siempre decía que quería salir del alquiler. Tener un lugar nuestro, con espacio, con balcón y, si se podía, hasta un perro. Yo creí en ese sueño como si fuera mi único destino. Y hacía lo posible, e imposible, para que se hiciera realidad. Dejaba de comprar ropa, dejaba de salir, dejaba de descansar. A veces sentía que me había convertido en una máquina. Pero una máquina con propósito. Lo curioso es que él nunca decía que yo exageraba. Tampoco ofrecía ayuda. En el fondo, creía que eso era lo normal. Yo haciendo de todo, él siguiendo su ritmo. Cuando comentaba que estaba cansada, él respondía con un ya pronto todo va a mejorar. Y yo aguantaba firme. Porque tenía fe. Durante la semana, casi no nos veíamos. Cuando yo llegaba, él ya estaba con la televisión encendida, mirando el celular, riéndose de algún video cualquiera. Decía que el día había sido pesado. Yo solo me duchaba e iba a dormir. Y aún así, aunque todo dentro de mí gritaba que eso no era equilibrio, yo seguía. Porque pensaba que él estaba conmigo en eso. Que ese sacrificio era mutuo, aunque silencioso. Fue en una noche común que él llegó diferente. Había algo en la forma en que dejó las llaves en el mostrador de la cocina. Se sentó en la mesa sin decir nada, luego soltó, voy a tener que viajar a Bilbao. Asunto de trabajo. Proyecto nuevo. Unos 3 o 4 días. Eso es todo. Como quien dice que va a comprar pan. Ni preguntó si yo podría manejar todo sola. Ni preguntó si estaba bien con eso. Está bien, le dije. Sin drama, sin más preguntas. Yo confiaba. Siempre confié. Yo era ese tipo de mujer. De las que no revisan, no espían mensajes, no hacen escenas por cualquier cosa. Pensé que eso era parte de la rutina, parte de su crecimiento profesional. Y, en el fondo, hasta me sentí orgullosa. Después de que Hugo viajó, los mensajes empezaron a llegar con el mismo ritmo de siempre. Cortos, objetivos, fríos. Llegué bien. Aquí está todo muy movido. Reunión temprano ahora, después te llamo. Bilbao está muy fría en esta época, ¿eh? Y yo respondía con cariño, preguntaba si estaba comiendo bien, si había llevado el abrigo que puse en su maleta a última hora. Cosas simples. Pero llenas de cuidado. Él, como siempre, decía que sí. Y yo, como siempre, le creía. La rutina seguía como un tractor pasándome por encima. Clínica por la mañana, supermercado por la noche. Las piernas dolían tanto que apenas sentía los pies. A veces el almuerzo era una empanada fría en una pausa de 10 minutos. A veces, ni eso. Pero hacía cuestión de seguir con la cabeza en alto. Eso era por nuestro futuro. El que yo creía que era nuestro sueño. El mismo que él decía soñar también. Hasta que, un miércoles por la tarde, mientras mordía una barra de cereal en la sala de descanso de la clínica, Leti, que estaba a mi lado mirando el celular, frunció el ceño, discretamente.
pero lo suficiente como para llamar mi atención. Lorena, ¿este no es Hugo? Miré sin entender, ya tomando el celular de su mano con curiosidad. Y entonces lo vi. La imagen estaba ahí, escandalosa. El mar era azul turquesa, la arena fina y blanca. El cielo despejado. Y él, Hugo, caminando por la playa de la mano con una mujer morena, con el cabello recogido en un moño alto y una sonrisa como si estuviera en una película de verano. Él llevaba un short estampado que yo misma le había comprado, y los lentes de sol que siempre decía que odiaba, pero ahí estaban, bien puestos en el rostro, como si fueran parte de su nueva versión. En la esquina de la foto, una ubicación bien clara, Hawái. Mi mente se quedó en blanco por unos segundos. No porque no entendiera, sino porque entendí todo demasiado rápido. Los mensajes, la frialdad, su desaparición el fin de semana. Y sobre todo, el detalle que me golpeó como una pedrada, nunca había visto esa publicación. Él la subió, sí. Pero no para mí. Abrí mi celular, entré en su perfil. Nada. Ninguna de esas imágenes aparecía. Nada de ese lugar. Nada de esa mujer. Nada de esa sonrisa como si hubiese ganado la lotería. La verdad vino como un golpe seco. Él me había restringido. Bloqueó mi visualización. Creó un mundo paralelo donde era libre de fingir que yo no existía. Solo olvidó un detalle, Leti. Me había escondido de las redes, pero no calculó que una de mis amigas lo vería todo. Empecé a llorar y le devolví el celular a Leti. ¿Eso fue hoy? Ella asintió, casi pidiendo disculpas con la mirada. Volví a la recepción sin decir nada. Pero dentro de mí, las piezas encajaban con precisión quirúrgica. Hugo nunca estuvo en Bilbao. Nunca hubo reunión, ni proyecto nuevo. Mientras yo pasaba noches sin dormir en 2 empleos, él estaba al otro lado del mundo, descalzo en la arena, riendo como si nuestra vida fuera un chiste. Tomé mi celular. Abrí el navegador. Escribí cómo iniciar proceso de divorcio en España. Hice clic en el primer enlace. Era eso. Hugo había hecho su elección. Y ahora, yo haría la mía. Llegó un lunes. Entró por la puerta como si volviera de la oficina, no de un resort en Hawái. Llevaba la mochila en la espalda, los lentes colgados en el cuello de la camisa y ese aire despreocupado que siempre usaba cuando quería parecer ocupado. ¿Qué onda, amor?, dijo, tirando la mochila en el sofá, estoy muerto. Muy cansado. Yo estaba sentada en la mesa del comedor, tomando un té. Tranquilamente. Como si ese momento fuera solo otro atardecer. Como si no supiera todo. Pero lo sabía. Cada paso suyo en la arena. Cada risa. Cada mentira. Sabía, incluso, que su vuelo ni siquiera pasó por Bilbao. Abrió la nevera, tomó un vaso de agua, bebió como si hubiera corrido una maratón. Ni preguntó cómo estaba yo. Ni notó los papeles del divorcio que, horas antes, yo había colocado sobre la cómoda, en la esquina del cuarto. Esperé. Él se sentó en el sofá y tomó el celular. Y entonces hablé, ¿estuvo buena, la escapada con ella? Él se congeló. El dedo aún tocando la pantalla. La cabeza giró lentamente en mi dirección. ¿Qué? Pregunté, repetí, sin alzar la voz, si estuvo bien el viaje con la otra. La del moño alto. La de las fotos en Hawái. El rostro de él se deshizo en un segundo. Como si alguien hubiera apagado la luz desde adentro. La tranquilidad se fue como el viento. Lorena, espera, ¿tú viste? Lo vi todo, interrumpí. Las fotos, los videos, los comentarios, el mar, la arena, la sonrisa ridícula en tu cara. Vi cada detalle. A pesar de que te esforzaste por ocultarlo. Lo que olvidaste, Hugo, es que quien está sucio siempre deja rastros. Y tú fuiste lo bastante inmaduro como para pensar que el mundo gira solo alrededor de tu ego. Él se levantó. Intentó acercarse. Me levanté antes. Amor, lo siento. No me llames amor. Ella me manipuló, yo me sentía solo, mentiste.
Te fuiste de viaje con otra mujer mientras yo apenas podía respirar. Mientras hacía horas extra para que tuviéramos una casa. Una casa que ahora veo que solo yo soñaba con tener. Tú no cometiste un error, Hugo. Tú hiciste una elección. Repetidas veces. Él se derrumbó en el sofá. Su máscara cayó por completo. Se cubrió el rostro con las manos. Lloró con desesperación. Lorena, por favor, perdóname. Yo no quería acabar con todo. Fue un error. Un momento. Te juro que solo fue eso. Termino con ella. Lo juro por todo, fue una estupidez. Dame una oportunidad. Solo una. Podemos arreglar esto. ¿Arreglar? Repetí, casi riendo. Se arregla una nevera, Hugo. Se arregla una ducha quemada. Lo que tú rompiste entre nosotros no se arregla. Porque no fue un accidente. Fue una decisión. Planeada, mentida, escondida. Él se arrodilló. Literalmente. En el suelo de la sala. Voy a cambiar. Haré lo que sea necesario. Te amo. Eres la mujer de mi vida. Déjame demostrarlo, ya lo hiciste. Demostraste que nunca me respetaste. Que nunca te tomaste en serio lo que yo hacía por los dos. Yo pedí muy poco. Respeto. Honestidad. Verdad. Y tú elegiste lo opuesto a todo eso. Lloraba. Decía que no podía vivir sin mí. Que yo era su base. Que había sido un error terrible. Que solo ahora se daba cuenta del valor que yo tenía. Demasiado tarde, fue lo único que pude decir. No lloré delante de él. No grité. Solo me mantuve firme. Y dije, sin rodeos, el proceso ya está en marcha. Ya hablé con el abogado. Vas a recibir los papeles. Solo esperé que volvieras para mirarte a la cara y confirmar que era exactamente lo que pensaba, que no mereces ni un minuto más de mi vida. Él se quedó ahí. En el suelo. Tratando de juntar los pedazos de algo que él mismo destruyó. Pero yo ya había salido de escena. Y esta vez, para siempre. Pensé que después de eso desaparecería. Que se encogería en su propio error y entendería que había perdido. Pero no. Hugo apareció 3 días después, parado frente a mi casa con un ramo de rosas rojas tan grande que apenas se le veía el rostro detrás. Son para ti, dijo, con esa sonrisa falsa de quien quiere parecer humilde. No respondí. Simplemente entré en casa. Él se quedó ahí parado, con las flores en el brazo y la mirada caída. Yo sabía que volvería. Pero no esperaba que fuera tan rápido, y con tanta insistencia. La semana siguiente, empezó a dejar notas en el buzón. Pequeños textos escritos a mano, diciendo que pensaba en mí, que se arrepentía, que quería empezar de nuevo. Una tras otra. Como si las palabras, ahora, fueran suficientes para reconstruir lo que él había aplastado. El sábado, me esperó a la salida del supermercado. Sí, en mi trabajo. Yo seguía dividiendo turnos entre la clínica y el supermercado. Hugo, por otro lado, parecía tener todo el tiempo del mundo para esperarme en la acera. Traje tu dulce favorito, dijo, extendiendo una cajita con pastelitos de nata. De aquella panadería de la calle segura que tanto mencionabas. Tuve ganas de reír. En 10 años, nunca se acordó de traerme eso. Ni cuando yo lo pedía. Y ahora, después de mentir, engañar y esconderse, ¿venía con pastelitos? Demasiado tarde, respondí, y subí al autobús sin mirar atrás. Pero él continuó. Flores. Cartas. Regalos. Mensajes largos por correo electrónico. Aparecía con chocolates, con botellas de vino, con recuerdos de viajes antiguos que yo ya ni recordaba. Hugo se volvió un fantasma romántico, intentando representar al esposo que nunca fue mientras estuvo casado. Era irónico. Todo lo que yo supliqué durante años, atención, reconocimiento, afecto, él empezó a ofrecer después de haberme perdido. Tarde. Fuera de tiempo. Casi cómico. Pero el problema no era él.
Era yo. Porque, por más rabia que sintiera, por más segura que estuviera de que no merecía ni un saludo, una parte de mí empezó a flaquear. Hugo sabía cómo ser convincente. Sabía usar el tono correcto, decir las palabras adecuadas, hasta parecer sincero. Llegó a decirme, estoy dispuesto a ganármelo. Si hay que empezar desde cero, empiezo. Tú eres todo lo que tengo. Y yo quería no sentir nada. Quería que todo dentro de mí fuera piedra. Pero no lo era. El dolor que él causó seguía ahí, intacto. Pero junto a él también estaba el recuerdo de quién fue, de lo que vivimos, de los planes, de las noches en que hablábamos de la casa nueva. Por más que supiera que él tiró todo por la borda, eso seguía viviendo en mí. El Hugo de ahora era otro. O fingía serlo. Pero por primera vez, me trataba como alguien que valía el esfuerzo. Y eso, me tocó. Empecé a responder los mensajes. Con cautela, pero respondí. Le dije que tendría que demostrar, cada día, que era otra persona. Y aunque sabía que quizás solo era una actuación, parte de mí quería creer. No era ingenua. Pero cuando alguien que te lastimó empieza a tratarte exactamente como siempre quisiste, es difícil no tambalear. Y eso fue lo que me pasó. Hugo se estaba esforzando. Flores, regalos, disculpas, mensajes diarios. Y todo eso, de alguna forma, empezó a abrirse paso dentro de mí. No era perdón, todavía. Era duda. Y la duda, mezclada con la nostalgia, se convierte en un terreno peligroso. Aparecía casi todas las semanas. A veces solo dejaba algo en la puerta. Otras veces me esperaba a la salida del trabajo. Nunca forzaba, pero tampoco se rendía. Cuando hablábamos, lo hacía con los ojos llenos de culpa, prometía cambiar, decía que quería empezar de nuevo. Y eso fue desarmándome, poco a poco. Empecé a pensar si valía la pena darle otra oportunidad. Sí, yo, Lorena, que ya había firmado los papeles, comenzaba a considerar anular la firma. No se lo conté a nadie. Me daba vergüenza incluso a mí misma. Pero el pensamiento existía. En la cama, antes de dormir. En la ducha, cuando el día era más tranquilo. Cuando veía a una pareja caminando junta por la calle, me sorprendía imaginando si Hugo y yo podríamos empezar de nuevo. De verdad. Un día, necesité hablarlo. Y terminé desahogándome con quien menos imaginé, su hermana. Mi excuñada. Quedamos en vernos después del trabajo. No en un restaurante, ni en una cafetería. Solo nos sentamos en un banco de la plaza cerca de la estación. Ella me trajo una empanada, como solía hacer siempre que sabía que yo me saltaba las comidas. Comimos en silencio. Y entonces dije, estoy pensando en volver con él. Ella giró el rostro hacia mí con una expresión que no era de sorpresa. Era la expresión de alguien que ya lo esperaba, pero que deseaba estar equivocada. ¿De verdad estás considerando eso? No lo sé. Está cambiado. Está haciendo lo que nunca hizo. Está presente, cariñoso, diferente. De verdad. A veces creo que entendió todo. Que realmente se arrepintió. Y, no sé. Una parte de mí quiere intentarlo. La otra parte muere de miedo de ser tonta. Ella no respondió de inmediato. Solo me miró como quien pesa cada palabra. Luego soltó, sin rodeos, Lorena, si lo hizo una vez, lo hará de nuevo. Priorízate. Fueron solo esas palabras. Pero entraron como un cuchillo. No porque fueran crueles. Sino porque eran reales. Me quedé mirando al suelo. Y ahí, en la acera fría, comencé a recordar. Recordé las noches sin dormir. El cuerpo agotado. La factura de luz vencida. Recordé los 3 turnos que hice para juntar el dinero de la entrada de la casa que solo yo soñaba. Recordé a Hugo acostado en el sofá mientras yo lavaba ropa a las 2 de la madrugada. Recordé cada vez que pedí atención y recibí silencio. Cada luego lo vemos. Cada excusa. Cada ausencia disfrazada de cansancio. Recordé la foto. El sorte estampado. La arena blanca de Hawái.
La sonrisa. Y entonces, me recordé a mí. A la mujer que soportó todo en silencio. Que cargó el peso de dos, creyendo que era por amor. Que se rompió intentando mantener un matrimonio entero. Me vi allí. En el banco de la plaza. Comiendo una empanada y considerando volver con quien me desechó. Él apareció una vez más. Misma hora. Mismo lugar. Misma estrategia. Flores. Esta vez eran lirios blancos, con un lazo dorado que parecía salido directamente de un catálogo de disculpas. Sostenía el ramo como quien sostiene un último intento. Su mirada era la de alguien aferrado a una fantasía que ya no existía. Lo vi desde la ventana. Esperé a que tocara el timbre. Y cuando bajé, sonrió de una forma que casi me hizo reír. No de nervios. De lástima. Lorena, dijo, entregando las flores. Sé que ya pasaron semanas. Es solo que, sentí que necesitaba intentarlo una vez más. Tomé las flores. Las miré. Eran bonitas. Bien arregladas. Pero no eran más que adornos sobre un suelo quemado. Deberías haberme tratado así antes de perderme. Él respiró hondo. Intentó explicarse. Fui un idiota. Estaba perdido. Pensé que me daría tiempo para arreglarlo. Pero, Lorena, todo lo que hice mal, estoy tratando de corregirlo. Solo lo estás intentando ahora porque me perdiste. No cambiaste, Hugo. Solo tienes miedo de estar solo. Intentó tomar mi mano. Me aparté. Y continué, con calma. Con la serenidad de quien ya había hecho todo el duelo. Me engañaste. Pero eso ni siquiera fue lo peor. Fue el desprecio. Fue verme dándolo todo, matándome de trabajar, y aún así esconderte de todo. No solo traicionaste mi amor. Traicionaste mi confianza. Y eso, Hugo, no se recupera con flores. Se quedó en silencio. Por primera vez, pareció entender que no era insistencia lo que faltaba. Era tiempo. Y él ya no lo tenía. Pensé que aún había tiempo, dijo casi en un susurro. Y yo pensé que éramos un equipo. Que lo que estaba construyendo era para los dos. Llevé este matrimonio sobre mis hombros. Y tú, te fuiste de paseo a Hawái con otra. Su rostro se hundió en un cansancio que, ahora, ya no me conmovía. Ya no dolía. Ya no sentía rabia. Ni rencor. Lo que tenía ahora era claridad. Te fuiste de verdad cuando mentiste. Yo solo estoy cerrando lo que tú comenzaste. Intentó una vez más. Un último intento, sin palabras. Pero yo solo dije, se acabó. No vuelve más. Ni con flores. Ni con promesas. Le devolví el ramo. Y cerré el portón. Despacio. Sin escándalo. Sin necesidad de drama. La decisión estaba tomada. Y el ciclo, cerrado. No había dolor ahí. Había alivio. En los meses siguientes, reconstruí mi rutina. Hice menos turnos. Volví a estudiar. Conocí nuevas personas. Y, lo más importante, aprendí a mirarme al espejo con orgullo. No por haber superado un matrimonio, sino porque finalmente entendí que mi valor nunca dependió de la aprobación de nadie. La casa propia que tanto deseaba aún estaba en mis planes. Pero ahora, era solo mía. Y, por primera vez, sabía que eso era suficiente. Hugo se quedó con los recuerdos. Y con el sabor amargo de quien solo aprende el valor de algo después de haberlo perdido. Esta historia muestra que, por más difícil que sea, una mujer necesita saber cuándo elegirse a sí misma. Cuando el respeto se quiebra, no es el tiempo lo que lo arregla, es la decisión de no aceptar menos de lo que se merece. Lorena entendió que las flores no borran mentiras, y que el amor propio nunca debe ser negociado. ¿Y tú? ¿Crees que quien traiciona una vez puede cambiar de verdad? Deja tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué harías tú en su lugar.